Y esto pasa al Ministerio Público, quien después de ordenar la investigación y recibir el informe de la policía indicándole que todo el distrito está lleno de propaganda y con los colores del partido político del alcalde, entonces es que el Ministerio Público presenta denuncia penal. Claro, al juez de primera instancia en lo penal se le alcanza las dos resoluciones, la primera del jurado de elecciones y la segunda, que al haber verificado que en los 3 lugares originales se había borrado la propaganda, ordenó que administrativamente se archive el expediente. Entonces, frente a esto, el juez dice que no ha lugar a la apertura de instrucción. Frente a esta resolución judicial, tanto el Ministerio Público como también el representante legal, el personero o el procurador, mejor dicho, del Jurado Nacional de Elecciones, interponen recurso de apelación. Esta apelación sube a la Corte Superior del Cono Norte, se revisan los antecedentes, se ve que se ha infringido las normas de propaganda electoral, se ve que se ha desacatado el mandato del Jurado Nacional de Elecciones de eliminar toda propaganda y no solamente en los 3 lugares originalmente visualizados, y en consecuencia la Corte revoca la resolución de primera instancia que ordenaba archivar y ordena que se abra instrucción. Baja el expediente nuevamente al juzgado y es allí donde un ciudadano de otra lista política y que después es inubicable presenta ampliación de la denuncia. Pero insisto, de lo expuesto se desprende con claridad que la denuncia no fue presentada por un ciudadano de otra colectividad política, sino fue presentada por el Jurado Nacional de Elecciones y después fue hecha suya por el Ministerio Público previa investigación por la policía. Devuelto al juez de primera instancia del Cono Norte el expediente para que éste abra instrucción, obviamente cumpliendo con las disposiciones vigentes y en atención a que en el tiempo que ya había transcurrido el señor Espinosa ya no era alcalde de Puente Piedra sino congresista y tenía en consecuencia el beneficio de la inmunidad parlamentaria, el juez solicita a la Corte Suprema que se levante la inmunidad parlamentaria. Ese expediente sigue su curso, es estudiado por la Comisión de Vocales Supremos que tienen que determinar si dan curso o no a pedido de esta naturaleza, encuentran mérito para abrir el juicio, encuentran que se ha cumplido con todas las formalidades de ley y en consecuencia la Corte Suprema adopte el acuerdo a través de su comisión pertinente que califica los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria de remitir su oficio al Congreso de la República. Y es así como llega el expediente acá. Queda claro entonces, señor, que no hay persecución política, porque a diferencia de lo que ha sostenido incorrectamente y faltando a la verdad o desinformado el presidente de la comisión, no es quien presenta la denuncia un ciudadano opuesto, sino el Jurado Nacional de Elecciones. Y luego, en virtud de su autonomía e independencia, el Ministerio Público actúa en forma paralela e independiente. Esto es entonces lo que origina que el expediente llegue acá. El señor congresista ha ejercitado 1000 artilugios de defensa, tanto en el Poder Judicial, en donde no han sido tramitados o desestimados, como ante la propia comisión, en donde, entre otras cosas, invoca excepción de prescripción. A nosotros no nos corresponde, señor, porque no somos Poder Judicial, pronunciarnos sobre si hay o no prescripción, y desarrolla en diferentes escritos las razones por las cuales aquello de lo que se le acusa, los delitos por los que se les quiere procesar, ya habrían prescrito, desconociendo él o su abogado que hay disposición legal, expresamente el artículo 84 del Código Penal, que establece que la prescripción se suspende cuando
la resolución para iniciar o proseguir un proceso depende de un órgano tercero, que en este caso es el Parlamento, quien decidirá si levanta o no la inmunidad parlamentaria. En consecuencia, hasta en eso están equivocados, invocando ante quien no corresponde, que es el Parlamento, una prescripción que es imposible que se haya obtenido, toda vez que para que proceda la prescripción no puede estar suspendido el proceso en virtud de una consulta ante el Parlamento Nacional para determinar si levanta o no el fuero parlamentario al congresista. Podría abundar en más detalles, señor, y todo el material lo tengo acá sobre el escritorio o el pupitre, pero no quiero excederme más del tiempo que ya me ha concedido la presidencia, pero por las razones que antecede y sobre todo en atención a que el pedido formulado por la Corte Suprema cumple con todos los requisitos, a que a nosotros no nos compete pronunciarnos sobre si el señor congresista es o no culpable. El juicio se llevará a cabo, si la Cámara así lo decide, ante el Poder Judicial. Nosotros de lo que tenemos que velar, señor, como en oportunidades anteriores he expresado al debatir casos semejantes, es que no se trate de un acto de discriminación o un acto de persecución política. Y las razones invocadas por el denunciado, aduciendo que hay una persecución política, se han desbaratado, señor. Porque él dice que fue un contrincante político quien lo denunció cuando fue el Jurado Nacional de Elecciones. Este es un proceso que ha pasado por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, ha llegado hasta la Suprema y va a pensar que hay una colusión del Jurado de Elecciones, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de perseguirlo políticamente. Creo que no resiste el menor análisis semejante afirmación, señor presidente. Y por añadidura, la ampliación de denuncia que formuló un contrincante político del señor Espinosa no ha sido tomada en consideración en ninguna instancia, no ha sido relevante en el proceso ni en el expediente, no ha sido considerada por ninguna instancia de las que ha intervenido a los efectos de tomar su determinación. Por todas estas razones, señor presidente, cumpliendo con los requisitos de ley y por las razones que he señalado, nosotros, junto con el congresista Aguinaga, hemos suscrito el dictamen que estoy exponiendo ahora en minoría, opinando en el sentido que sí procede levantar el fuero parlamentario al señor congresista Espinosa Rosales, para que, llevado al Poder Judicial, haga su defensa allí y el Poder Judicial sea el que decide si tiene responsabilidad penal o no. Muchas gracias. Gracias, congresista Bedoya. Tiene ahora la palabra el señor congresista Espinosa Rosales para ejercer su derecho de defensa. Muchas gracias, presidente. Bueno, un tema bastante incómodo para el Parlamento en general, pero sin embargo un tema que ya se ha debatido en unas semanas anteriores, pero hoy viene un dictamen en minoría que no se pudo tal vez discutir en su momento. Pero habría que decir, presidente, que se ha dicho medias verdades, no se ha dicho la verdad completa. No es cierto que todo el distrito estaba pintado y todo el distrito estaba lleno de banderolas y que solamente el jurado, seguramente con un ojo tuerto, fue a mirar 3 paredes y solamente las 3 paredes dijo que estas son publicidad indebida y por lo tanto habría que borrarlo. Eso es falso, es totalmente mentira, porque sería iluso pensar que después del distrito de Puente Piedra, que viene Ventanilla, viene Ancón, Santa Rosa, el Jurado Nacional va a ir a mirar 3 paredes y no va a mirar la supuesta calificación de que todo el distrito está embanderado. Eso no es real. El jurado, dentro de su proceso de fiscalización, efectivamente visitó Puente Piedra y vio la mayoría de calles, seguramente no todas, pero la mayoría de calles, en aplicación de un reglamento que es aprobado en febrero del 2010. 15 días después de aprobar ese reglamento, el jurado sale a hacer las inspecciones a todos los distritos porque era un año electoral. Febrero del 2010. Las elecciones eran en octubre del 2010. Yo vengo siendo alcalde desde el año 2002, que fui electo en el distrito de Puente Piedra. 8 años de alcalde. Y durante todos estos 8 años
como toda municipalidad, tenemos que poner en conocimiento de nuestros vecinos, y no es la exclusividad, del distrito de Puente Piedra como única municipalidad, sino de todas, que ponemos en conocimiento la publicidad de las obras o de las acciones que hacemos. Y por ejemplo, acá no se dice que dentro de esas paredes, una de las publicidades, que incluso antiguas, era de la convocatoria al concurso de becas que mi municipalidad, cuando yo fui alcalde en mi gestión, fue incluso hasta premiada por creatividad empresarial, que fue premiada por buenas prácticas gubernamentales, porque hasta el día de hoy hemos dado más de 400 jóvenes educación técnica y más de 40 jóvenes educación universitaria en la Universidad Católica. Y las paredes de Puente Piedra, con letreros o como haya sido la publicidad, convocaba a los muchachos para que se inscriban. El jurado, a partir de este reglamento, dice que incluso esa publicidad es indebida. Perfecto. Nos notificó a que se borre toda la municipalidad. A mi persona, yo ejercía el cargo, notificó a la municipalidad para que proceda a borrarla en aplicación de este nuevo reglamento del año 2010. Y la municipalidad, como ya se ha mencionado, incansablemente procedió a borrar todas las pintas que el jurado consideraba y que se debe considerar como publicidad estatal no debida en época electoral. Y acá hay que remarcar con claridad que ha sido la municipalidad que pintaba las paredes, que colocaba letreros anunciando las obras, anunciando los concursos de becas, anunciando amnistías tributarias. Y para ponerlo en fecha, hablamos del febrero del 2010, 9 meses antes de la época electoral, que era en octubre. Es falso cuando se dice que es el jurado quien denuncia. Es mentira. Es cierto que el jurado, a través de esta gerencia institucional de fiscalización o el nombre que se le asigne, pone en conocimiento de los hechos al Ministerio Público. Es cierto, porque así manda su reglamento, así lo dice el reglamento de la resolución 57, poner en conocimiento. Pero en ningún momento el procurador del Jurado Nacional hizo ninguna denuncia. Y para mayor claridad, hasta el día de hoy, el Jurado Nacional nunca le puso una multa a la municipalidad, ni a mí solidariamente, por esos supuestos hechos indebidos. Hasta el día de hoy. No ha habido en ningún caso, ningún tipo de sanción. En una primera instancia se amonestó a la municipalidad y la municipalidad cumplió. Cuestionó porque indicaba que había anuncios de algunas obras y la ley obliga a anunciarlos sobre la ejecución de las obras. Pero sin embargo retiró y el jurado en segunda y última instancia decidió archivar el caso. En ningún momento el procurador del Jurado Nacional, quien es el encargado de ejercer la denuncia en nombre de esta institución, lo hizo. Tanto es así que en esta insistencia de esta Fiscalía de pedir que se lleve a la acción de la iniciación del proceso judicial, el procurador del Jurado Nacional no estuvo ni enterado ni conocimiento de la causa y por eso que su apelación llegó fuera de fecha. Esta denuncia es impulsada, motivada por un candidato a regidor en ese momento. Eso no hay que desconocer. De Cambio Radical, del candidato Alex Curi, ex miembro del PPC. O sea, no hay que olvidarnos de eso. Hay una ambición del señor Curi legítima de llegar al gobierno municipal, que es tachado como candidato a la alcaldía y públicamente me acusa que yo soy el causante de su tacha. El señor Alex Curi, ex miembro del PPC, manda a su candidato a regidor para que me denuncie, aprovechándose de estas palabras no muy claras sobre que toda la publicidad, alguna publicidad, y acá algunos se han referido que es toda la publicidad, todo el distrito llenado y no solamente 3 o 4 paredes. Por eso que el jurado emite una última resolución que bueno se la menciona para cumplir, pero no se le da lectura de manera clara, que es la resolución 02 del año 2010, donde no solamente dice que se inspeccionó los lugares en cuestión de manera explícita, sino otras tantas calles donde no se encontró no se detectó ningún tipo de publicidad estatal que contravenga la norma electoral. Por lo tanto, archívese, miembros del Jurado Electoral Especial. Esto se lee a medias, pero esto es en segunda instancia del Jurado Nacional de Elecciones, donde archiva todo porque no solamente fueron con un ojo a ver 4 paredes, fueron a ver todo el distrito y se encontró que no existía publicidad indebida. Vuelvo a mencionar, 8 años de alcalde. En el año 2010 una norma que regula la publicidad estatal. En su sano juicio, después de tantas pintas, hasta inclusive antiguas, en el distrito de Puente Piedra, ¿no podríamos proceder a borrar esas pintas? Por supuesto que lo hicimos.
Por supuesto que detrás hay una motivación política, sin duda alguna hay una motivación política. Sí, señor presidente, porque es un ciudadano con una afiliación partidaria, como ya le he mencionado, que impulsa esto a través del Ministerio Público, presentando los escritos, tergiversando la realidad, cosa que ahora el dictamen de minoría recoge y obviamente dentro de su desinformación, como no conocen, no han estado en ese momento, lo toman como cierto. Pero hay que remarcar un hecho adicional, que 8 años de alcalde hasta ahora no tengo ni un solo proceso por delito de corrupción, ni por peculado, ni por concusión, ni por malversación, ni ninguno de los delitos llamados de corrupción. Si bien es cierto, se ha mencionado que esto no debe ser mérito de evaluación del Congreso, pero sí dentro de un estamento político debemos evaluar a quién estamos juzgando y a quién podemos colocar en manos de algunos malos jueces, manipulados o usados con ese fin político para perjudicar a una persona, sin dejar de evaluar el hecho de fondo. Y el hecho de fondo, señor, acá no hay corrupción alguna. Yo no he sido alcalde que he recibido plata de Montesinos, como un exalcalde de Miraflores, que recibió $25.000 del señor Montesinos. Yo no he sido un alcalde denunciado por colusión o porque me cogió dinero del pueblo de Puente Piedra. He sido un alcalde que se me quiere sancionar por pintar 4 paredes haciendo unas convocatorias a becas para que jóvenes se inscriban a un concurso de becas, hecho premiado, hecho reconocido y no solamente por instituciones independientes, sino por la misma población de jóvenes que han salido beneficiados con esta acción. A mí no se me quiere juzgar por haber cogido un sol, sino supuestamente por no haber hecho caso, supuestamente, al Jurado Nacional, cuando, insisto, la resolución con claridad archiva todo porque se borró. Así que no se puede decir medias verdades, presidente, no se puede decir medias verdades y acusar. Veamos con claridad si esto se refiere a hechos de corrupción que amerita el Congreso. Decir, oiga, señor congresista, usted es un corrupto en el tiempo que le tocó ser alcalde o presidente regional y vaya que el Poder Judicial lo sancione, o esto es un hecho de instrumentalización, de persecución política para que una mala jueza y un mal fiscal puedan hacer escarnio de la imagen de una persona. Porque si fuera así el caso, señor, cualquier tipo de denuncia puede venir acá ante cualquier parlamentario y el solo pretexto de que se someta al brazo acusador y vengador usado a través del Poder Judicial para que se le levante la inmunidad. Hay que separar la paja del trigo, de aquellos que son corruptos, de aquellos que son inocentes, que son honestos. No podemos meter a todos en el mismo saco. Y hay temas que el Congreso tiene que resolver, mucho más importante que el mío, de personas que han cometido irregularidades con trabajadores, con sueldos, que han proferado y han usado su cargo de manera indebida, y no usar pues como chivo expiatorio un tema que no tiene ni pie ni cabeza, para poder pretender lavarle la cara al Congreso. Presidente, yo estoy convencido, seguro, que estos hechos son totalmente irrelevantes y que es una lástima que se haga perder tiempo al Congreso, tiempo y dinero, por hechos que incluso que el Poder Judicial pudo haber resuelto, que incluso la Fiscalía pudo haber resuelto, pero incluso que el jurado resolvió archivando el caso. Pero llegar a estos extremos es un poco complicado, no solamente por la imagen y por la honra, sino también por el recuerdo de un distrito que sabe que durante los 8 años que estuve como alcalde se ejerció incluso desde muy joven acciones positivas para él. Sin embargo, presidente, yo insisto que no hay ningún tipo de responsabilidad, por lo tanto rechazamos este dictamen en minoría, estamos conformes con lo que se ha acordado en mayoría de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y solicito a los colegas parlamentarios que no solamente se haga una evaluación técnica, sino profunda del hecho. ¿Esto es un exalcalde que ha cometido actos de corrupción o es simplemente una simpleza de una venganza política de un ex candidato que me acusó que yo lo había tachado para impedir su candidatura a la Municipalidad de Lima? Eso es importante analizar porque el tema de fondo también vale, porque los valores y la honestidad tienen que saberse evaluar para tomar una decisión final. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa Rosales. Antes de continuar, saludamos al doctor Iván Olivera, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Satipo, Junín, y al Comité Multisectorial de Turismo, empresarios, organizaciones de artesanos ayánicas, estudiantes universitarios de la Selva Central, quienes se encuentran en las galerías del Congreso de la República con el congresista Federico Pariona. Señores y señoras, concluida la sustentación y la defensa, damos inicio al debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. La palabra al congresista Müller, Mauricio Müller. Presidente,
el procedimiento de levantamiento de inmunidad, a diferencia del de acusación constitucional, es un procedimiento que solamente tiene que observar por parte del Congreso que haya o no haya motivación política para que pueda procederse. No se analiza el fondo del asunto. Esto es un tema que es importante poner en relieve, presidente, porque cuando se presentan los hechos se hacen seguramente para ilustrar, pero lo único que el reglamento le exige al Parlamento, presidente, y a la Comisión es que lo que está establecido en el artículo 16 sea el análisis de fondo de un proceso de levantamiento de inmunidad. Dice, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. Eso es todo lo que hay que ver. Y los procedimientos de levantamiento de inmunidad, presidente, son solicitudes que hace el Poder Judicial contra parlamentarios, no por delitos que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones, sino por delitos ajenos al ejercicio de su función. Y esa es la parte más sensible del tema de la inmunidad parlamentaria, presidente, porque cuando se trata de delitos cometidos en el ejercicio de la función, obviamente, como la función es política, la frontera entre lo político y lo legal es sumamente complicada. Pero cuando se trata, presidente, de delitos cometidos con anterioridad a la elección y se busca levantar lo que se llama la inmunidad de proceso, la sensación que tiene la población es que el parlamentario lo que busca en el fondo es impunidad frente a hechos anteriores a su elección. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar determinaciones claras y meridianas, presidente. Porque el artículo 16 del reglamento establece como un espíritu sustantivo que la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni con respecto a procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni se suspenden. Sin embargo, este artículo entra en colisión con otro artículo que dice que los congresistas tienen inmunidad de arresto y de proceso. Presidente, aunque se vote en esta oportunidad que no se levanta la inmunidad del congresista Renán Espinosa, cuando deje de ser parlamentario el congresista de toda manera tendrá que ir a asumir ante el Poder Judicial su responsabilidad, porque esto no es, aquí no se determina cosa juzgada ni estamos determinando el fondo del asunto, es un simple procedimiento de carácter procesal. Así sea reelecto 2 o 3, 4 veces, ese procedimiento está paralizado esperando que el congresista deje de ser congresista. Así que por eso es que en esta etapa sí se establece por el reglamento la posibilidad de la renuncia a la inmunidad. Es la única parte en la que el parlamentario puede renunciar, porque claro, entra en procedimiento y en sustantación propia. Mejor de una vez me enfrento al Poder Judicial. Puede continuar, congresista. Incluso siendo parlamentario en funciones, y eso me va a permitir mejores elementos de defensa que después, cuando ya no sea yo un parlamentario. Y por ejemplo, ese fue uno de los casos que la congresista López asumió, y ella, ante un pedido de levantamiento de inmunidad, aquí en el Pleno dijo, yo renuncio a mi inmunidad, y se acabó, sin voto. A mí me parece que esa es una actitud, presidente, en la que evidentemente hay una intención de decir, no, yo me someto al Poder Judicial. Tarde o temprano se va a tener que someter el congresista Renán Espinosa. Por eso es que es un tema en el que no analizamos el fondo del asunto. Y entonces aquí lo que hay que ver, presidente, es si hay o no hay motivación política. Y la verdad es que es bien poco creíble que 3 vocales supremos puedan ser llevados de la mano por un candidato a regidor de un distrito de Lima, presidente, para que escondan una motivación política de persecución a un parlamentario. Yo creo, presidente, que además, tratándose de un delito menor, es decir, cuya pena máxima es de 2 años, que va a ser suspendida, es decir, que no va a tener prisión efectiva, no hay manera de que el congresista Renán Espinosa pueda sentir una vulneración a sus derechos fundamentales. Para concluir. A diferencia de la acusación constitucional, el levantamiento de inmunidad no supone la suspensión del parlamentario, no supone el reemplazo por el accesitario, no supone nada, el parlamentario sigue siendo parlamentario. En las horas en las que no está funcionando el Pleno del Congreso, irá a comparecer ante el juez. Nada más, presidente. Entonces yo creo que cuando se quiere proteger, cuando se quiere blindar
Entonces ahí sí se buscan todo tipo de argumentos. Y a mí me parece que el argumento que ha presentado el dictamen en mayoría del congresista Martín Rivas es un argumento que no resiste el menor análisis, sobre todo porque han rehecho un argumento anterior. Ahora dicen que el Jurado Nacional de Elecciones tiene motivación política. Entonces, en ese caso, lo coherente sería denunciar al Jurado Nacional de Elecciones por incumplir su norma. O sea, si el Jurado Nacional de Elecciones se presta un juego político, obviamente ya ese jurado deja de tener la garantía y la calidad que todos los peruanos esperamos que tenga el jurado. Y lo mismo el Ministerio Público. Tendría que denunciárseles por motivación política. No puede sostenerse eso, presidente, y que simplemente el tema pase al archivo. Y ya en anterior oportunidad habían argumentado de que se trataba de que, como ya se había suplido y había habido una resolución del Jurado Nacional de Elecciones Administrativas, entonces ya no correspondía abrir el proceso. Continúe, congresista. Termino, presidente, simplemente señalando estas puntualizaciones de carácter procesal para que a la hora de la votación sepamos realmente qué es lo que estamos votando. No es un tema en el que pueda revestirse una absoluta gravedad, ni tiene parangón alguno con el que vamos a ver después del congresista Urtecho, que es completamente distinto y que es mucho más grave. Así que, presidente, me parece que con las puntualizaciones que hizo el congresista Javier Bedoya, no hay otra opción que poder justamente permitir que el Congreso de la República acceda a que el Poder Judicial, para un caso menor, pueda determinar si hay culpabilidad o no culpabilidad en la utilización de recursos públicos por parte de un alcalde que fue candidato. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra el congresista Bengolea. Gracias, presidente. Después de escuchar la impecable sustentación del congresista Bedoya, me da la impresión que solamente esta podría ser rebatida con armas muy pesadas políticamente, jurídicamente, y que entonces el congresista sobre el cual estamos hablando seguramente buscaría una gran asesoría. Y lo que he visto con pena, de verdad con pena y con tristeza, es el nivel de quien trata desesperadamente de defenderse, pidiendo a los amiguitos que lo blinden y tratando de disparar malamente a quien ni siquiera le van a rozar las balas por la alta categoría moral del congresista Javier Bedoya. Señor, dicho esto, sí quisiera hacer algunas precisiones. Presidente, ha sido clarísimo lo que se ha dicho aquí. Aquí no hay ninguna motivación política, no la hay, pues. Que en alguna mente extraña el que por allí haya aparecido un regidor oponente a tratar de sumarse a la denuncia, quiera decir eso que hay una motivación política, es un absurdo, es no conocer además la historia de la institución, en donde precisamente se trata de proteger a los congresistas para evitar persecuciones políticas desde el poder, ¿no es cierto? Y guardar la independencia de quienes representan al pueblo, de eso se trata. Claro, si al final alguien nos denuncia y nosotros vemos que tiene alguna militancia política, podemos decir, no hay persecución política. No es persecución política, pues eso está clarísimo. Han sido tales los disparates que he escuchado, presidente, que solamente quiero levantar uno, porque puede haber por ahí algún despistado. Si a alguien le queda duda, ¿no es cierto?, a partir de los últimos procesos electorales, el PPC ha combatido abiertamente, claramente, duramente, y lo seguiremos haciendo, a la organización del señor Juria. Así que ese tipo de ligazones que se han tratado de establecer acá, lo único que ha motivado es risa de parte de nuestra bancada, señor. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque con los corruptos no tenemos nada que transar, de uno o de otro bando, nada que transar. Por lo demás, se ha hablado mucho de corrupción y creo que está confundido el señor Espinosa, porque hasta donde yo he leído la denuncia, no lo están denunciando por corrupción, salvo que él se sienta que lo están persiguiendo por corrupción. Tal vez haya que investigar alguna cosa más, pero de lo que yo sé es desacato a la autoridad, desobediencia a la autoridad. De eso es de lo que se está hablando. No de corrupción, quédese usted tranquilo, salvo que no esté tranquilo por otras causas. Pero aquí solamente se está hablando de desobediencia a la autoridad. Y allí yo sí quiero marcar mi preocupación, presidente, porque discrepo de lo dicho del congresista Mulder. ¿Cuál es la motivación para este blindaje? Es muy sencilla, presidente. El artículo en rigor para aplicarse del Código Penal es el 368. El artículo 368, si me permite un instante para llegar a él, habla de resistencia y desobediencia a la autoridad. En lo que respecta a la pena dice, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. ¿Por qué digo esto, presidente? Porque si bien es cierto el artículo 84 del Código Penal, le ruego unos segundos para llegar al instrumento, indica que existe lo que se llama la suspensión de la prescripción de la acción, es decir, mientras hay alguna causa pendiente se suspende y no se cuenta. También es verdad que existe el artículo 83 del Código Penal, que en su último extremo consagra hasta el día de hoy, y esta es una tarea pendiente del Parlamento que yo he tratado de impulsar, lo que se conoce como prescripción extraordinaria,
¿Qué cosa dice la prescripción extraordinaria? Dice lo siguiente: sin embargo, a pesar de todas las reglas... ¿Puede continuar? Gracias, presidente. La acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción. ¿Cuál es el plazo ordinario de prescripción en este delito? 2 años. ¿Cuál es, por tanto, el plazo extraordinario de prescripción? Imbatible, presidenta. Yo no estoy de acuerdo, por eso lo que dice la ley. Es imbatible, es imparable, ese plazo sigue corriendo, aunque haya suspensión de por medio. La mitad, 3 años, presidente. Si estos hechos son del año 2010, este periodo parlamentario sí lo va a blindar. O sea, no va a ocurrir lo que estaba diciendo, por eso que yo discrepo de lo dicho por el congresista Mulder. Cuando es un proceso largo, una pena larga, por cierto, lo esperan y terminado el mandato continúa. Pero en este caso se va a aplicar la prescripción extraordinaria, presidente. Y si aquí no se levanta la inmunidad parlamentaria, este proceso no va a poder continuar cuando termine su mandato. Así que aquí sí hay blindaje. Y yo aquí quiero traer otra vez el recuerdo, que ya se trajo, por cierto, de la congresista López, que creo que es un ejemplo para todo el Parlamento. Tiene una acusación, inmediatamente se puso de pie, que me levante la inmunidad parlamentaria. Voy al Poder Judicial para defenderme en donde corresponda. Continúe para concluir, congresista. Solo para terminar, presidente, nosotros de verdad y de corazón esperaríamos eso de los miembros de este Parlamento. Es muy distinta la actitud que estamos viendo de la persona de la cual estamos hablando, lo cual yo lamento, porque sigue dañando la imagen del Parlamento. Quisiera ver cómo van a operar ahora los miembros de la mayoría, que parece haberse sentido muy contentos y muy satisfechos con esta posición que ha defendido el congresista Rivas. Espero que no, porque se trata de defender la institución parlamentaria y, como bien se ha dicho acá, es un caso distinto, nadie lo va a sacar del Congreso. Se le va a levantar la inmunidad parlamentaria para que el Poder Judicial, que ha pedido el caso, pueda verlo. Y él, se lo deseo, a pesar de las barbaridades que suele decir, pueda regresar acá diciendo soy inocente. Porque mientras eso no ocurra, no podrá mirarnos a la cara diciendo que es inocente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Bueno, ya como se ha señalado, presidente, y clarísimamente en el dictamen en minoría, este es un caso en el que se inicia una investigación por supuestos hechos penales relacionados con actos y cargos que el congresista Espinosa tenía antes de ser elegido congresista. Esas investigaciones han determinado que personas que están vinculadas a los hechos que a él se le atribuyen hayan sido ya objeto de procesamiento penal, presidente. Pero en el caso del congresista Espinosa no se pudo materializar ese procesamiento penal porque fue elegido congresista. Y por eso es que se origina este pedido de la Corte Suprema, que ya tiene 1 año, señor presidente, 1 año. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que este no es un tema que esté amparado por la inmunidad parlamentaria porque se refiere a un hecho anterior a la condición de congresista del señor Renan Espinosa. Segundo, señor presidente, lo único que le corresponde verificar a la subcomisión de acusaciones constitucionales, de levantamiento de inmunidad y a este pleno es si existen acá motivaciones ajenas a una motivación legal y que puedan ser motivaciones de carácter discriminatorio como de persecución política, racial, religiosa, etcétera. En este caso concreto, presidente, queda claro que los hechos y el pedido de levantamiento de inmunidad no se refieren a condición de congresista del señor Espinosa, sino que se refieren a hechos anteriores y que nada tienen que ver con su condición de congresista. Por lo tanto, es clarísimo que la inmunidad parlamentaria en este caso no lo respalda, no lo protege. Como cualquier ciudadano, señor presidente, debe ir a presentarse al Poder Judicial. Es más, no estaríamos en este debate y podríamos dedicarlo a otros temas más importantes si es que el señor Renan Espinosa se hubiera allanado. Porque ¿qué temor se tiene? El señor Renan Espinosa pertenece a un partido político que forma alianza con el partido de gobierno y entonces tiene poder. Entonces es muy irreal que se pueda decir, presidente, que aquí lo quieren perseguir o que el Poder Judicial no le va a dar ninguna garantía. Por el contrario,
El no presentarse al Poder Judicial como se presenta cualquier ciudadano significa darle a la ciudadanía la imagen de que aquí se protege y se excluye a los congresistas de la labor de la Administración de Justicia. Me está pidiendo una interrupción el congresista Belaúnde, presidente, si usted así lo admite. ¿Puede usted hacer uso de la interrupción, congresista Belaúnde? Muchas gracias. Por intermedio de su presidencia, le pregunto al Pleno, en este caso que estamos debatiendo, ¿quién es el malvado que osa perseguir al congresista Renán Espinosa? ¿Quién es esa terrible persona que lo abruma bajo el peso de la persecución? Me encantaría escuchar la respuesta. Gracias, señor. Puede continuar, congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Creo que está resumido que aquí no hay ningún afán de persecución a nadie. Y es más, debo decir con pena, señor presidente, que durante 6 plenos, como lo señalamos la sesión pasada, se ha venido suspendiendo los plenos precisamente para proteger al señor Renán Espinosa, que no se le ocurría la voluntad de venir acá al pleno y tenía una citación con carácter de conminatoria. El señor congresista, por dilatar 6 plenos, señor presidente, su presentación del día de hoy, levantábamos los plenos, suspendíamos y no levantábamos los plenos y no podíamos dar curso incluso a un mecanismo constitucional como es la interpelación, que le hemos tenido entonces que programar para hasta el 7 de enero. Es decir, no hay ninguna razón, señor presidente, para lo que ha sucedido, ni para la actitud del congresista Renán Espinosa, ni menos para esa actitud complaciente y pseudoprotectora, anticonstitucional, injusta. ¿Puede continuar, congresista? De la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que en dictamen de mayoría niega el levantamiento. Señor presidente, ¿qué mensaje le damos a la población? Que aquí los congresistas se aterran, pese a pertenecer a la mayoría, de presentarse a un juez cuando Juan Pérez, Teresa López se presentan al juez sin ninguna protección, sin ningún partido, sin ningún gobierno que los respalde. ¿Ese es el mensaje que se le quiere dar a la ciudadanía? Señor presidente, reitero, debiera y se debería esperar que el señor Renán Espinosa más bien se hubiera allanado al levantamiento de inmunidad y todo esto estaría ahorrado. Yo creo que sería pésimo el mensaje e inclusive si, como él dice, y hay que creerle porque existe el principio de presunción de inocencia, señor presidente, que toda persona es considerada inocente mientras no se compruebe judicialmente su responsabilidad. Si es inocente y debemos creer que lo sea, y esto no tiene pies ni cabeza de fondo, que se presente como cualquier ciudadano. ¿Qué temor hay, presidente? Se han mencionado los antecedentes de nuestros colegas. ¿Puede continuar para concluir, congresista? Antecedentes también de años anteriores, presidente, en que no se ha tenido miedo de presentarse ante un juez, inclusive en los peores momentos de persecución que puedan haber habido. Y ahora un congresista aliado de este gobierno va a tener algún temor, señor presidente. Yo creo que esto no tiene ninguna razón y los temores del congresista Renán Espinosa no son justificados. Y es coherente y es justo el informe en minoría que ha sustentado el congresista Bedoya. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marta Chávez. A continuación tiene el uso de la palabra el congresista Yude Simons. Gracias, presidente. Yo empiezo, presidente, recordando cuando se pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la congresista María Magdalena. Ella tuvo el coraje de aceptarlo. Tuvo el coraje de aceptarlo en una situación mucho más grave, muchísimo más grave, una acusación muchísimo más grave que la que tiene el congresista Espinosa. Y recuerdo muy bien que el Congreso aplaudió. Aplaudió porque de una u otra manera nos ponía en igualdad de condiciones frente al ciudadano común y corriente. Segundo, lo ha dicho muy bien el congresista Espinosa, a él no lo están juzgando por corrupción, a él no lo están acusando por pagos, no lo están acusando por nada que pueda afectar su moral.
o su integridad moral. Lo están juzgando o lo están pidiendo el levantamiento de inmunidad parlamentaria cuando no era parlamentario, pero por una pinta, 2 pintas, 10 pintas, 50 pintas, 80 pintas, no me interesa. Pero entonces con mayor razón, tendría que darle el suficiente valor al congresista Espinosa para que se ponga, para que pida el levantamiento de su inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar un caso. Yo quiero recordar, presidente, que los señores alcaldes, los señores presidentes regionales no tienen un proceso, tienen cientos de procesos, y dentro de esos cientos de procesos muchas veces, y la mayoría de las veces de manera injusta, por abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque votaron a un corrupto y después el Poder Judicial lo volvió a colocar en ese puesto, ya abuso de autoridad. O porque hicieron una fiesta, y le dieron un premio a tal persona. Es decir, los alcaldes y los presidentes regionales tienen siempre la guillotina bajo el cuello. Y hemos dicho hasta la saciedad que el Congreso está mal visto porque nos creemos, no todos, pero nos creemos muchas veces superiores al común de la gente. Lo dice bien la congresista Marta Chávez, ¿por qué tenemos que ser diferentes a la gente? ¿Por qué no nos podemos equiparar con la sociedad a quien le pedimos los votos? Al congresista no lo van a meter preso, al congresista no le van a quitar su cargo o su curul. Y de repente al congresista lo declaran inocente porque pensamos que así debe ser. Entonces, ¿por qué no vamos a encaprichar en enfrentarnos al Poder Judicial y en enfrentarnos a la sociedad, tratando de hacer una falsa protección, tratando de hacer un falso juicio de solidaridad? Y aquí el llamado es para todos. Y en el caso personal, presidente, yo he presentado un proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria. Puede continuar, congresista. Sería inconsecuente conmigo mismo si es que hoy día voto por el dictamen de mayoría. Más bien, por el respeto, lo reitero lo que dije la vez pasada, por el respeto y el cariño que se le tiene al congresista Espinosa, él personalmente debe pedir que se levante su inmunidad parlamentaria y enfrentarlo, porque no le va a pasar absolutamente nada. Si él tiene la convicción de que es inocente, porque yo creo que es así. Nos estamos encaprichando en un tema que no debía debatirse más, presidente. Gracias, congresista Simons. Seguidamente tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Pérez Tello. Presidente, muchas gracias. En la misma lógica de la primera intervención que tuvimos en este caso, antes que tuviéramos ya un dictamen en minoría, quiero recordarles que nosotros no estamos aquí para pronunciarnos sobre el fondo del tema. Estamos acá para pronunciarnos sobre si hay motivación o no hay motivación política en el pedido de levantamiento de inmunidad. Y es un pedido de levantamiento de inmunidad que no se refiere al caso particular del congresista aludido, se refiere a una inmunidad del Congreso que nos protege como Parlamento. Y tenemos que ser conscientes como parlamentarios que eso afecta al Parlamento cuando detrás de lo que nosotros estamos pretendiendo defender no hay nada más que el derecho de la justicia de investigar. Yo considero, presidente, que debiéramos en todo caso de votar, pero lo que acá está en juego no es si hay o no razón judicial o legal en el pedido, sino si hay un fundamento de discriminación o político, y no la hay. Evidentemente no lo hay. Si la denuncia tuvo una motivación política, eso es un tema, pero el pedido de levantamiento de inmunidad responde a otros criterios. Son criterios de justicia, que seguramente el señor Renan podrá en un proceso judicial, en una cosa tan sencilla, absolver. La tendencia que se ha visto reflejada en su conducta y en pretender convertir algo que es legal en un tema personal es responsabilidad de él. Pero para nosotros esto tiene que ver con la imagen del Parlamento, con la institución parlamentaria, con nuestro prestigio, con la capacidad que tengamos todos y todas de responder ante el Poder Judicial por los errores, por los delitos, por las faltas y también de defender nuestro nombre cuando se nos acuse injustamente, presidente. Por eso es que mi bancada, por esa razón y no por otra, va a votar a favor del levantamiento de inmunidad. Y esperamos saber
que los demás congresistas del Parlamento sean conscientes de lo que esté en juego acá. Acá no está en juego el voto del señor Renan en futuras elecciones. Acá está en juego el prestigio del Parlamento que tenemos que defender. Y tenemos que defender con cada voto, con nuestra conducta y con nuestro discurso que tienen que ir acompañados, presidente. Lamentablemente veremos hoy en dos procesos distintos, donde el correlato de fuerzas es distinto, conductas que después cuestionarán esa lucha contra la corrupción de la que tanto hacen gala algunos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Corita Perestello. Enseguida el uso de la palabra lo tiene Corita Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. La verdad que estamos asistiendo a esta sesión bastante preocupados por lo que pareciera ser de alguna manera la preparación a una impunidad para un parlamentario. Y esto, presidente, no lo podemos tolerar. Yo no pensaba participar en el pleno, pero de manera especial y con mucho respeto me voy a dirigir sobre todo a mis colegas de la bancada nacionalista. En primer lugar, yo estoy seguro que para todos ellos les ha quedado absolutamente claro que la figura de la inmunidad parlamentaria es una figura constitucional que básicamente tiene su razón de ser en proteger a los parlamentarios, básicamente que hacemos control político de efectivamente alguna venganza de parte, sobre todo, de quien está en ese momento en el gobierno. Hoy los colegas de la bancada nacionalista están al frente del gobierno, pero mañana no se sabe. Esta es una figura, reitero, constitucional que trasciende a lo que en este momento vive el país. Lamentablemente, presidente, se quiere desconocer que la inmunidad parlamentaria es básicamente una excepción a lo que la Constitución ha destinado básicamente como una función para un poder del Estado diferente al nuestro, que es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial, respondiéndole al colega Espinosa, quien a fin de cuentas va a tener que diferenciar la paja del trigo. No es este Parlamento quien tiene que pronunciarse sobre el fondo. Sin embargo, presidente, se nos quiere decir que al congresista Espinosa lo está persiguiendo ¿quién? El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto es creíble, presidente, para alguien que se ha desempeñado como el escudero de quien en este momento es el aliado del gobierno? Por supuesto que no. Y si a esto se le suma lo que ha desarrollado el congresista Bingolea respecto a que se estaría concretando una impunidad por la prescripción extraordinaria, a la cual seguramente se acogerá el congresista sobre el cual se le está discutiendo la inmunidad parlamentaria, no se puede tolerar, presidente. Debemos estar conscientes de que si se termina por gestar esta impunidad, en lo que la práctica se está realizando es un nuevo enfrentamiento entre poderes, porque se está quebrantando lo que se conoce como la función jurisdiccional. En este sentido, presidente, simplemente precisar que al no estar probado una motivación o una persecución política al congresista que, reitero, se desempeña como escudero del aliado del gobierno, este Congreso está en la obligación. No es una facultad nuestra levantar o no, estamos obligados, presidente, a levantar la inmunidad parlamentaria, porque el congresista Espinosa no tiene ninguna corona que lo diferencie de cualquier otro ciudadano que tiene que ir al Poder Judicial, efectivamente, guste o no guste, a demostrar en este caso que las acusaciones que él nos está señalando son absolutamente falsas. Hago un llamado, presidente, directamente a mis colegas de la bancada nacionalista. Lamentablemente, quien lo representa en esa comisión ha expuesto un dictamen en mayoría francamente vergonzoso. No quiero pensar que la bancada nacionalista, en la cual tengo bastantes colegas que yo respeto, se van a prestar, presidente, a la impunidad. Precisamente por estos casos, presidente, que se quiere eliminar la inmunidad parlamentaria. Yo soy un defensor de la inmunidad parlamentaria siempre y cuando proteja a los congresistas en nuestro trabajo de hacer control político. Pero de ninguna manera se puede confundir inmunidad parlamentaria con impunidad parlamentaria. Y reitero, el congresista Espinosa no es un perseguido político. Se está gestando una protección política más bien absolutamente indebida, inconstitucional e injusta. Gracias, presidente. Gracias. Seguidamente tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Nunca había escuchado en este Parlamento, y yo soy una persona que estoy por segunda vez acá, una defensa, una autodefensa tan mala en el fondo, en la forma y hasta en el tono. Y acá hemos tenido casos, todos por cierto lamentables, en formas personales o corporativamente como Congreso, porque todo daña la imagen del Congreso. Nosotros tuvimos en el periodo anterior varios casos similares, pero uno reconoció el pecado, pidió perdón
la reacción fue diferente. Pero una defensa del día de hoy del señor Renan Espinosa, tocando a otras autoridades del pasado que ya fueron, para poderse comparar sobre delitos cometidos antes y ahora, ha sido para comenzar de muy mal gusto, impertinente por cierto. No estamos viendo el caso de nadie más que el del señor Renan Espinosa. Y creo que los argumentos expuestos por el informe en mayoría dejan mucho que desear, porque encima dice que ha habido una acusación de una persona de competencia. Los casos son lamentables, el del señor Renan Espinosa también es lamentable, por cierto. Todos son lamentables en lo personal y en lo colectivo porque nos dañan. Es la verdad, nos dañan como institución. Pero considero realmente, presidente, que haber tomado otros ejemplos, otros casos, para una defensa, para tratar de disminuir su pena, su circunstancia, su pecado o su error o su horror, es inaceptable, una justificación como tal para poder argumentar una defensa que en este caso lo único que ha hecho es dañarse más. Porque si había gente que podía haber estado en dudas por la circunstancia o la determinación de las pintas, no es un tema de pintas, es un tema de la Corte Suprema. Y creo que para aprender realmente, y lo lamento por el señor Espinosa, pero en la forma, en el fondo y hasta en el tono se equivocó completamente. Obviamente lamentamos esta situación. Yo voy a votar por el informe en minoría, por lo inaceptable en el argumento, en la defensa, en la propuesta del informe en mayoría, que realmente deja muy parado al Congreso, porque no se trata de ser solidarios con ese tipo de barbaridades o disminuir la pena comparándose con la de otros. Eso estuvo muy mal. No es la forma de defenderse, no es la forma de proceder. Lo mejor es dar la cara, siempre dar la cara. Cuando uno tiene un problema, tiene que dar la cara. El banco no lo persigue a uno. La justicia no lo persigue a uno, o a uno lo persiguen cuando no da la cara, cuando desaparece. Usted ha tenido 2 años y medio para presentarse, arreglar su problema, conversarlo, disculparse, pedir perdón, ver cómo lo arreglaba de buena manera, de la forma correcta, transparente y como corresponde. Pero no cobijarse en una inmunidad que hoy día no justifica. Y como reitero, el fondo, la forma y su tono de voz no solamente lo han ayudado, sino que lo han perjudicado. Gracias, presidente. Congresista José León. Señor presidente, indudablemente que esta es una situación complicada, pero que no, por más que se ha querido decir acá, no está poniendo en tela de juicio si el Congreso es mejor o es peor, porque hoy día se apruebe o no se apruebe el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de un congresista. Yo creo que estamos partiendo de un hecho exagerado o tal vez equivocado. No por poner a la parrilla un congresista presidente para freírlo, el Congreso va a mejorar, o el Congreso va a ser calificado como un Congreso extraordinario que no está premunido de actos de corrupción. También, señor presidente, creo que cuando se comete injusticias, creo que cuando se comete exageraciones, el Congreso también se desprestigia. Porque, señor, cuando el artículo 16 es claro en el reglamento, y no necesitamos ser tan abogados, presidente, para entenderlo, que solo se puede rechazar porque exista una motivación política, entonces aquí, presidente, nosotros sí queremos hacer una vez más clarísimo notar que esta persecución política existe. Y yo no creo que el hecho de que vamos a ver quién es más o quién es menos votando en contra para decir que son unos blindadores, nosotros nos vamos, señor, a inhibir de decir una verdad. Y fíjese usted los hechos cuando se refiere acá. En mayo del 2010, el Jurado Nacional de Elecciones hace una inspección, como se ha dicho, y encuentra unos paneles que textualmente dicen lo siguiente: estamos construyendo y educando para ti. No dice Espinosa, no dice candidato a tal cosa como que significara una campaña política. Sin embargo, por el solo hecho de que estos paneles estaban pintados de verde y de amarillo,
colores que identifican a Perú Posible, se hace toda la investigación. Y el Jurado Nacional ordena que se borren o que se retiren esas propagandas. Y en efecto, presidente, se cumple con eso. Y ahí sale esta resolución número 047 del 27 de mayo del 2010, donde da por zanjado y manda al archivo este proceso. Sin embargo, luego un candidato a regidor, que ya se ha dicho acá, y que le ha incomodado, le ha molestado a algunos miembros del partido del PPC. Continúe. Entonces, señor, se reabre la investigación, se va y continúa esta investigación. Y por eso estamos donde estamos. Entonces, ¿hay o no hay una motivación política? ¿Proviene de un hecho de política o no proviene de un hecho de política? Ya se ha dicho aquí bastante, se ha discutido bastante. Aquí no se está juzgando actos de corrupción. Aquí no se está juzgando asesinatos, ni tráfico de influencias, ni todo eso que sí es motivo de vergüenza y que sí nos debería preocupar, como lo estamos haciendo muchas veces por algunas otras investigaciones. Esto es un acto evidentemente político. Por eso es que al amparo de este artículo, la subcomisión de levantamiento se ha pronunciado porque no se le levante el fuero al señor congresista. Pero se nos quiere, señor, ante el país, hacer creer que nosotros vamos a cometer un delito o vamos a vernos como blindadores, vamos a vernos como escuderos, porque nosotros estamos señalando que no procede este levantamiento. Continúe. Entonces, no, pues señor, las cosas tienen que ser aquí claras. Nosotros no vamos a tapar, porque no podríamos hacerlo cuando termine seguramente su periodo como congresista, irá al Poder Judicial y le pasará lo mismo que ya pasó con el secretario general de la municipalidad, que ya fue exculpado por el mismo proceso, porque es el congresista y fue el secretario general de la municipalidad, quien también estuvo procesado y ya terminó. Pero señor, ¿puede este Congreso dejar una invasión de un poder del Estado en otro porque solamente queremos lavar la cara del Congreso con una persona así? Por favor, señor, ¿en qué estamos? Con todo gusto. Le doy la interrupción, señor, por favor. Congresista Díaz. Presidente, yo creo que el congresista nos ha entendido, está haciendo uso de la palabra, nos ha entendido mal. Si se hubiera comprobado que la motivación de este juicio es política, que el congresista Espinosa está siendo perseguido políticamente, seríamos los primeros en estar defendiendo en este caso al congresista y estuviéramos solicitando que no se levante la inmunidad parlamentaria. Pero lo que no he entendido es que al no estar demostrada esa persecución política, nosotros, todos los congresistas que estamos acá presentes, tenemos el deber, tenemos la obligación de levantarle la inmunidad parlamentaria porque no corresponde, porque el congresista, su bancada, no tiene corona y por lo tanto tendrá que ir al Poder Judicial a enfrentar efectivamente un proceso de manera valiente, como lo hacen todos los ciudadanos, presidente. Continúe, congresista León. Muchas gracias. Yo recuerdo, señor, que en algún momento el señor congresista que me antecedió en la interrupción vino a hacer una denuncia por persecución, por algunas denuncias, por un supuesto vinculación con cosas en Piura, algo así como una persecución por terrorismo o algo así. Y aquí se le protegió, aquí le dimos la razón, sin importar que él puede ser un opositor político.